Para iniciar con la técnica vamos a ver algunos conceptos básicos de la conductividad y para ello debemos iniciar con la definición de conductividad. La conductividad eléctrica es la capacidad de una sustancia para conducir la corriente eléctrica. Por lo tanto, se considera la conductividad eléctrica como lo contrario a la resistencia. La unidad de la conductividad eléctrica es comúnmente Siemens por centímetro, pero podemos encontrarla de manera común en microsiemens por centímetro o milisiemens por centímetro. La conductividad es directamente proporcional a la concentración de sólidos disueltos. Por lo tanto, cuanto mayor sea la concentración de los sólidos, también vamos a tener una mayor conductividad. Y en esta imagen pues tenemos justamente cómo es que los electrones fluyen de manera fácil a través de algo que es un conductor eléctrico. La conductividad es una variable importante en distintos sectores de la industria, desde la industria química hasta la agricultura y química de suelos. La mayoría de los sólidos que permanecen en el agua cuando se filtra esta con arena son iones disueltos. Podemos mencionar algunos de ellos como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el carbonato de calcio. El cloruro de sodio, tomándolo como ejemplo, se encuentra en el agua separado como los iones sodio y los iones cloruro. El agua de alta pureza, que es la que utilizamos en el laboratorio, que conocemos como agua destilada y en algunas ocasiones podemos utilizar agua bidestilada, es aquella que en un caso ideal solo va a contener agua y no va a contener ni sales o minerales y por lo tanto tiene una conductividad eléctrica muy baja. La temperatura del agua, es importante mencionar, también va a afectar de manera importante a la conductividad eléctrica, de forma que hace que su valor aumente de un 2 a un 3% por grado Celsius. Actualmente hay tablas donde según la temperatura de la medición de la conductividad eléctrica existen factores de corrección de la conductividad para tener un dato más preciso. Estos valores no se utilizan para valoraciones conductimétricas, sino más bien para mediciones conductimétricas directas, donde queremos un valor más preciso. En caso de una valoración conductimétrica, como veremos más adelante, no es necesario hacer este tipo de correcciones. Y recordaremos justamente este parámetro o este punto en los cálculos que les mostraré en las siguientes diapositivas. Ya hablando de la conductimetría como técnica, esta se define como una técnica dentro del área de electroquímica y justamente también dentro del área de química analítica, por lo que se denomina una técnica electroanalítica en la que se mide de manera principal la conductividad de una solución problema y esta va a estar relacionada con la medida de la concentración de las especies iónicas que se encuentran en disolución en dicha solución problema. En la parte derecha de la pantalla tenemos justamente un conductímetro. Existen varios tipos de conductímetro. Este que vemos aquí es de mesa. Sin embargo, sin importar de qué conductímetro se trate, podríamos considerar como la parte principal importante y de más cuidado justamente el electrodo, que es el que se sumerge en la solución para que la pantalla del conductímetro nos dé un valor de conductividad. ¿Qué factores van a afectar la conductividad? Uno de ellos ya lo vimos, que es la temperatura, pero tenemos algunos otros factores que pudieran afectar de manera directa la conductividad eléctrica de una solución. Una de ellas es la movilidad de los iones. Una mayor carga y un menor tamaño dan mayor velocidad. Esto refiriéndose justamente a cómo se mueven los iones dentro de la solución. También tenemos un factor que es la viscosidad de una solución. Entre mayor sea la viscosidad, evidentemente va a ser más difícil para los iones moverse, por lo tanto vamos a tener una menor velocidad de migración. Y finalmente, el último punto que vamos a mencionar como factor que afecta la conductividad es el gradiente de potencial. Cuando aumenta el potencial de los iones, también estos se van a mover a mayor velocidad. Ahora vamos a hablar directamente sobre el equipo que vamos a utilizar en las técnicas conductimétricas y como mencioné anteriormente, es del denominado
Conductímetro. Como todos los equipos de química analítica y de análisis instrumental, es importante mencionar que siempre se deben de tener contemplados los cuidados importantes que se les deben de realizar al conductímetro antes, durante y al finalizar cualquier análisis de conductividad. Vamos a mencionar ahorita cuáles son las partes justamente de un conductímetro. Primero, este consta de un sensor o par de placas metálicas y de una parte electrónica desde donde se envía la señal eléctrica hacia las placas durante cada medición. Los conductímetros van a medir la resistencia de una solución en un sistema acuoso al paso de la corriente eléctrica y estos valores que miden los van a transformar en sus unidades inversas que nosotros los conocemos como las unidades de conductividad eléctrica, que habíamos visto en las diapositivas anteriores que eran Siemens por centímetro, pero de manera común se utilizan microsiemens por centímetro. Aquí tenemos un conductímetro, tenemos la pantalla. En esta pantalla nosotros siempre vamos a observar el valor numérico de conductividad que nos arroje el equipo. Tenemos un soporte para los electrodos, tenemos una sonda de temperatura, porque como lo hemos visto, la temperatura es importante ya que puede afectar la medición y cuando necesitamos una precisión dentro de la medición, debemos de contemplar la temperatura como factor que nos va a modificar de manera ligera el valor medido. Aquí tenemos la celda de conductividad, ¿sí? Y el electrodo. Por lo general estos se encuentran protegidos por una membrana de vidrio porque como todos los electrodos en el área de electroquímica son bastante sensibles y pueden descomponerse con facilidad si no se trata con cuidado. Por lo tanto, la mayoría de ellos vamos a observar siempre que están recubiertos con una pequeña membrana de vidrio que los proteja justamente de la contaminación o de movimientos bruscos que pudieran afectar la sensibilidad de dichos electrodos. Aquí ya finalmente tenemos el panel de mando porque como todos los equipos instrumentales pues necesitamos una calibración previa y pues también podemos indicarles algunos parámetros para medir. Vamos a tener dos tipos de conductímetros que es importante mencionar, los amperimétricos y los potenciométricos. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues la principal diferencia que existe entre ambos es generalmente la medición que nosotros vamos a realizar. En el caso de los amperimétricos, se aplica una diferencia de potencial conocida en volts a dos electrodos y va a medir la corriente alternada que pasa a través de ellos. En este caso se recomienda limitar el uso de este sistema amperimétrico para soluciones únicamente que conozcamos que tienen una concentración de sólidos disueltos baja. Esto es hasta 1 gramo por litro de sólidos disueltos, que traducida a Siemens serían un aproximado de 2000 microsiemens por centímetro. Si tu solución a medir tiene una concentración mayor, el conductímetro amperimétrico no es la solución para realizar la medición. Sin embargo, el conductímetro potenciométrico sí es la solución para esta medición. En este caso, el conductímetro potenciométrico está basado en el principio de inducción y elimina los problemas comunes asociados a los sistemas amperimétricos. Con este método se hace posible medir conductividades de hasta rangos de 200.000 microsiemens por centímetro, que equivaldrían a un aproximado de 100 gramos por litro de sólidos disueltos. Una parte súper importante en cualquier equipo de análisis instrumental es la parte de la calibración. ¿Cómo se calibra un conductímetro? La conductividad se calibra con una solución patrón de cloruro de potasio de concentración 0.01 molar que se vende comercialmente. Esta se debe de medir a una temperatura de 25 grados centígrados. Sin embargo, en caso de que no se mida a 25 grados centígrados, como mencioné anteriormente, se deben de utilizar las tablas de conversión o de eliminación del factor de error para ver cuál sería la conductividad exacta de la solución de cloruro de potasio 0.01 molar a la temperatura a la cual estamos midiendo. Sin embargo, si nosotros podemos lograr una temperatura de 25 grados centígrados en el momento de la medición, deberíamos observar que la conductividad de esta solución es de 1413 siemens por centímetro.
Por lo tanto, si la temperatura no es 25 grados centígrados, podemos buscar en literatura tablas que nos indiquen a esa temperatura cuál sería la conductividad exacta de la solución de cloruro de potasio 0.01 molar y con ello ajustarla o corroborar que sí se encuentra calibrado nuestro equipo. Lo que vemos en la pantalla es un conductímetro digital de mano, que también se considera de campo. Hay algunos que son de mesas que se utilizan para realizar las mediciones dentro de un laboratorio, pero dado que se utiliza para diversas áreas de la industria e incluso para temas ambientales, a veces es necesario trasladar los conductímetros a distintos cuerpos de agua donde puede resultar un parámetro importante para la calidad del agua. Por lo tanto, se utilizan estos conductímetros de mano que pueden trasladarse de forma fácil, que evidentemente son para un uso más rudo también y que también deben de estar sobre todo protegidos de manera más importante en el área del electrodo, justamente porque se van a mover de un lado para otro. Sin importar si sea de mesa o de mano, sí es importante mencionar que la calibración se debe de realizar sí o sí previo antes de cualquier medición conductimétrica. Tras poner la sonda de una de las disoluciones patrón, por lo general la mayoría de los conductímetros tienen un botón de calibrado que está junto al de medición y entonces debemos de introducir el valor del texto de la conductividad de la solución patrón y pulsar Set. Finalmente se sale con OK y se continúa con las mediciones. Cuando medimos una serie de soluciones, con una sola vez que calibremos, no hay ningún problema. Aquí tenemos algunas mediciones comunes de conductividad. Por ejemplo, como mencioné, es sumamente aplicable al estudio del agua y de las áreas ambientales, donde, por ejemplo, tenemos que el agua de mar, si nosotros midiéramos la conductividad del agua de mar, suele tener en promedio 56 milisiemens por centímetro, pero si tenemos un agua ultra pura, bidestilada, pues deberíamos de tener una conductividad muy baja, ya que se supone retiramos la mayor cantidad de iones posibles y esta debería de tener en promedio 0.055 microsiemens por centímetro. Un agua destilada que también pasa por un proceso para eliminar iones, pero el agua ultra pura pasa por varios procesos justamente para eliminar la mayor cantidad de iones posible. Pues bueno, aquí observamos una diferencia entre la conductividad entre el agua destilada y el agua ultra pura. Para algunas mediciones, por ejemplo, de valoraciones, como cuando se miden cloruros, es importante mencionar que justamente el agua que se debe de utilizar es un agua ultra pura o agua bidestilada, porque si dentro de nuestro análisis los cloruros son una interferencia o son el analito a medir, entonces debemos de asegurarnos que no exista cloruros dentro del agua para que nos creen interferencia. En la mayoría de los análisis, cuando justamente se mide algún analito como los cloruros, se suele realizar la valoración de un blanco, pues para justamente eliminar esta pequeña cantidad de cloruros que pudo haber quedado dentro del agua. Mencionando aquí también las otras muestras que tenemos, un agua de montaña suele tener un microsiemen por centímetro, un agua doméstica de 500 a 800 y se dice que el máximo para agua potable es de 1055 milisiemens por centímetro. Y cuando ya tenemos un agua residual, pues esta puede llegar a tener hasta 100 milisiemens por centímetro, ya que al tener contaminación, pues también puede estar contaminada de algunos iones que aumenten la conductividad de la muestra de agua. ¿Qué aplicaciones tenemos de la conductividad? Ya habíamos visto que se utilizan varias áreas de la industria, pero en este vamos a ver aplicaciones específicas en varias áreas de la industria específicas, valga la redundancia. Por ejemplo, en la electrólisis es importante ya que el consumo de energía eléctrica en este proceso depende en gran medida de la conductividad del agua. También en algunos estudios de laboratorio para determinar el contenido de sales de varias soluciones durante la evaporación del agua. También se puede analizar en el estudio de la basicidad de los ácidos, puesto que pueden ser determinadas por mediciones de la conductividad, que es uno de los cálculos que vamos a observar como aplicaciones de la conductividad, pero en la parte cálculos. También se sirve para determinar la solubilidad de algunos electrolitos
y para hallar concentraciones de electrolitos en soluciones por medio de titulaciones conductimétricas. En el caso de la producción de cerveza y de la levadura, los iones presentes en una cerveza pueden afectar el sabor de dicha cerveza, por lo tanto, se debe de tener muy en cuenta y muy controlado la cantidad de iones presentes en el agua utilizada para la producción de cerveza. En el caso de la industria alimenticia, pues se utiliza también para la medición de conservas vegetales, la lixiviación, las salmueras, las azucareras o incluso en la elaboración de quesos, donde también algunos iones pueden afectar el cuajo o la forma en la que se cuaja justamente el queso. En el caso de la industria de farmacéutica es importante porque el agua que se utiliza dentro de la industria farmacéutica debe de ser siempre un agua que tenga los parámetros de calidad establecidos como pH, conductividad, sólidos disueltos, entre otros parámetros, porque pues evidentemente se trata de un proceso estandarizado y se debe de estandarizar incluso el agua que se utiliza dentro de este proceso. ¿Qué cálculos se pueden hacer o se van a hacer en el caso de las mediciones conductimétricas? Para los cálculos es importante dividir a los análisis en dos. El primero son las mediciones conductimétricas directas, donde únicamente necesito conocer el valor de conductividad de una muestra específica, o bien las valoraciones conductimétricas, donde se debe realizar varias mediciones a una sola muestra al irle añadiendo un agente valorante. Comenzando con los cálculos de las valoraciones conductimétricas, pues bueno, se mide la variación de la conductividad de una solución problema que encontramos en un matrix Erlenmeyer a medida que se le añade el agente valorante. Este agente valorante se encuentra en una bureta y se va a ir añadiendo en porciones conocidas. También es importante mencionar que en este caso el agente valorante, como en las titulaciones de las áreas cuantitativas, pues es una solución de concentración conocida y exacta. La forma de las curvas de titulación, si nosotros recordamos, las curvas de titulación de ácido-base por lo general son los mililitros añadidos versus el pH, hablando de las ácido-base. Y por lo general estas tienen una forma como de una S, donde tenemos un punto final, que es justamente donde tenemos que la concentración de ácido es igual a la concentración de la base. Y solemos observarlo porque dentro de una curva de titulación ácido-base tenemos una zona tampón, luego hay un brinco brusco de pH, que es donde tenemos el punto final de la titulación y el punto de equivalencia, y después continúa con otra zona tampón. Cabe mencionar que este tipo de curva es sumamente distinta a las curvas de titulación de las valoraciones conductimétricas. La forma de estas curvas suele ser con segmentos rectilíneos que tienen diferente pendiente antes y después del punto final. Vamos a observar, de hecho, por ejemplo, esta, que como tenemos una pendiente y una vez que tenemos el punto final y el punto de equivalencia, cambia la recta. Sin embargo, observamos que son dos rectas y no tienen una forma curva como las curvas de titulación ácido-base. La evolución de la conductividad a lo largo de la valoración se debe al cambio de concentración en los compuestos que aportan cargas eléctricas, y entonces lo que obtenemos nosotros es una medición de la conductividad global. Aquí tenemos 4 imágenes en donde tenemos valoraciones. Esta primerita, que es en la que me voy a enfocar, es una titulación ácido fuerte, base fuerte, donde nosotros tenemos que primero al inicio de la titulación tenemos esta forma, esta pendiente, y luego nosotros cuando llegamos al punto donde inicia la nueva pendiente, se considera el punto final de la titulación y luego tenemos la otra recta. ¿Cómo se determina entonces el punto final o el punto de equilibrio de la titulación? Justamente nosotros podemos graficar los mililitros añadidos en el eje X versus la conductividad medida en el eje y justamente donde ocurra este cambio en la pendiente es donde vamos a encontrar el punto final de la titulación. Cada curva de titulación es distinta. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos curvas distintas, pero en todas tenemos una forma diferente
que en una titulación tipo ácido-base, ¿sí? Donde tenemos una pendiente y cambia el ángulo de la pendiente justamente donde tenemos el punto final de la titulación. En los ejercicios que hagamos de valoraciones conductimétricas, justamente vamos a poder y tener la oportunidad de graficar una titulación conductimétrica de una base con un ácido y determinar de manera gráfica por medio de una interpolación el punto final de la titulación. ¿Qué sucede con las mediciones conductimétricas directas? Como habíamos observado, pues hay varias aplicaciones. Una de ellas es para estimar la dureza en aguas naturales, donde se dice que la mayor parte de los sólidos disueltos en las aguas naturales corresponde a carbonato de calcio, y el carbonato de calcio es la principal sustancia que se encarga de darle dureza a las aguas naturales. Por lo tanto, hay una relación directa entre la medición conductimétrica y la dureza en las aguas naturales. También nos puede auxiliar en la determinación de la salinidad. Sabemos que el principal componente que le infiere salinidad a un agua es el cloruro de sodio. Por lo tanto, podemos realizar curvas de calibración de conductividad versus concentración de salinidad y realizar análisis o cálculos respecto a ello. También se utiliza para la determinación de sólidos disueltos, donde hay algunos factores de conversión que, dependiendo de la conductividad medida, es la concentración de sólidos disueltos en general, sin distinguir un iones en específico, sino todos los iones que se encuentran disueltos en la solución. Hay que mencionar también que si la relación entre la concentración y la conductividad de la solución que estamos midiendo es lineal, entonces se pueden realizar cálculos con curvas de calibración y entonces determinar una ecuación de la recta, y mediante un valor de X o Y podemos sacar ahora sí que la otra parte de la ecuación de la recta, ¿verdad? Si tenemos el valor de X, podemos sacar el valor de Y y viceversa, donde recordamos que la ecuación de la recta se representa como Y es igual a A más BX, ¿verdad? Y esto es porque tenemos una relación lineal entre la concentración y una señal analítica, siendo en este caso la señal analítica la medición de conductividad. Como había mencionado, hay una relación directa entre conductividad y sólidos disueltos y se utilizan algunos factores numéricos para hacer esta relación. En las soluciones acuosas, la conductividad, como mencioné, pues ahí es directamente proporcional a los sólidos disueltos, entonces cuando una aumente, la otra también va a aumentar. La relación entre la conductividad y los sólidos disueltos se expresa dependiendo de las aplicaciones. Sin embargo, se puede aproximar con las siguientes igualdades, donde 1.4 microsiemens por centímetro se considera igual a una parte por millón o 2 microsiemens por centímetro, y esto es igual a una parte por millón de carbonato de calcio. Esto es para los sólidos disueltos en general. Si nos vamos directamente al cálculo de la dureza, que es únicamente las partes por millón de carbonato de calcio, utilizando medidores de conductividad o de sólidos disueltos, también se puede obtener una posible aproximación al valor de dureza del agua. Cabe mencionar que para dureza del agua nosotros tenemos un análisis que es el análisis por medio de complejometría utilizando EDTA, que es el tradicional para dureza del agua. Sin embargo, podemos tener una aproximación del valor de la dureza del agua, sobre todo cuando a lo mejor nos vamos a unas actividades de campo donde no podemos realizar una valoración en ese momento, pues podemos utilizar el conductímetro para darnos una idea de la dureza del cuerpo de agua que queremos analizar. Como mencioné, el 90% de la dureza del agua está determinada por la presencia del carbonato de calcio. ¿Sí? Lo mismo también, pues en este caso de los sólidos disueltos. Al ser el 90% carbonato de calcio, pues también podríamos decir que el 90% de los sólidos disueltos en el agua está en cuerpos de agua naturales, hay que especificar, pues probablemente esté conformado por carbonato de calcio. Esto nos referimos a aguas dulces, porque cuando son aguas saladas hay muchísimos otros iones, como el cloruro de sodio, que pues es el que le da la salinidad al agua, que contribuyen
a los sólidos disueltos y también a la conductividad del agua. Pero hablando específicamente de cuerpos naturales de agua dulce, el 90% de la concentración de los sólidos disueltos y por lo tanto también de lo que le genere dureza al agua será por el carbonato de calcio. Hay una equivalencia que se dice que es con grado francés, como vemos en pantalla, y se dice que un grado francés va a equivaler a 10 partes por millón de carbonato de calcio. Sí, también podríamos decir que un grado francés corresponde a 20 microsiemens por centímetro, y con estas igualdades nosotros podríamos realizar con análisis dimensional o simple regla de 3 el cálculo aproximado de la dureza del agua previo a lo mejor a un análisis complejométrico en laboratorio, es decir, que estas aproximaciones se suelen hacer en campo. También una parte por millón, otra igualdad que se me pasó a mencionar, se dice que es igual a 2 microsiemens por centímetro en el caso de dureza del agua, y con eso podríamos definir aproximadamente pues la dureza del agua sin necesidad de hacer algún análisis complejométrico. Entonces, bueno, estos serían a grandes rasgos. Vamos a aplicar la conductimetría en una nueva práctica para, en esta ocasión, determinar la constante de acidez de un ácido débil, que es el ácido acético, y también utilizaremos la conductimetría para obtener el grado de disociación del ácido acético. Como sabemos, porque hemos visto en las clases de teoría, la conductimetría es una técnica que nos permite, a partir de la movilidad de los iones, pues obtener mucha información. Podemos seguir una cinética, como veremos también en las prácticas de Química Física 4, y podemos, como vamos a hacer aquí, determinar la constante del equilibrio de disociación de un ácido débil. ¿Cómo vamos a proceder en esta práctica? Pues en primer lugar vamos a ocuparnos de la constante de acidez, y en la segunda parte lo que haremos es determinar el grado de disociación por varios métodos. Empecemos por el principio. Conductimetría, ¿en qué se basa? Pues la conductimetría se basa en medir la resistencia de una disolución que depende de la cantidad de iones que hay en la disolución y la movilidad de estos iones. Los iones sabéis que conducen la corriente. En un conductor metálico son los electrones los que conducen la corriente, y en un conductor iónico son los iones los que conducen la corriente. Pues cuanto mayor movilidad tienen esos iones y mayor es el número de iones que hay en la disolución, pues mayor va a ser la conductividad y por tanto más pequeña va a ser la resistencia. ¿Cómo opera un conductímetro? Pues un conductímetro lo que hace es utilizar una célula de conductividad, que es lo que tenemos aquí, entre esas dos marcas negras que son los electrodos, y entonces lo que hace es sumergimos esta célula de conductividad en la disolución y mide la resistencia de la disolución que está situada entre las dos placas, entre el ánodo y el cátodo. A mayor resistencia, menor conductividad. Lo primero que hay que hacer para utilizar un conductímetro, lo primero es calibrarlo. ¿Cómo se calibra? Pues normalmente el fabricante proporciona unas disoluciones de cloruro potásico de concentración conocida que se han medido de manera muy precisa las conductividades. Con esos valores que nos proporciona el fabricante del aparato, podemos hacer una recta de calibrado que nos permite obtener la constante de la célula, que depende de la geometría de la célula de conductividad. Esto normalmente, cuando venimos a las prácticas, ya se ha hecho en los días previos ese calibrado por parte de los técnicos del laboratorio del departamento, con lo cual esa constante de la célula ya está introducida en el aparato, de manera que aunque lo que mide es la resistencia de la disolución, lo que nos proporciona en pantalla directamente es el valor de conductividad específica, que se expresa normalmente cuando son valores muy bajos en microsiemens por centímetro, que son los valores que vamos a manejar aquí. Una vez que ya tenemos calibrado el aparato, procede, por ejemplo, medir la calidad del agua que estamos utilizando. La conductividad del agua sabemos que es baja, pero no es nula, porque el agua está formado por iones,
en un pequeño grado de disociación de la molécula de agua, pero también por aquellas impurezas que tenga el agua. Utilizamos siempre todo lo más limpio posible. Tenemos el vasito con el agua destilada. Previamente tenemos que tener la célula bien limpia. Esta célula ha tenido que ser supuestamente bien lavada, bien limpia. Tiene unos orificios lateralmente que permite con el frasco lavador terminar de aclararla, en este caso con agua destilada, que es lo que vamos a utilizar para medir. Y una vez que hemos hecho la limpieza, pues procedemos a introducir la célula de conductividad en el matraz de precipitados con suficiente cantidad para que cubra toda la célula y sin llegar a tocar el fondo, cerquita del fondo. Entonces, en este caso, como tenemos agua pura, pues en realidad no haría falta agitar, porque no va a haber un problema de concentración si está suficientemente limpia. ¿Cómo se procede a medir en estático? Es decir, solo es una medida, no estamos haciendo una cinética. Pues encendemos el aparato en el botón de encendido que tiene y lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla EC y esperar hasta que la pantalla se estabilice. Cuando la pantalla se estabilice, deja de parpadear y la medida es constante y corresponde a el agua, que en este caso hemos visto que es 1,89 microsiemens. El agua que utilizamos aquí en esta práctica, que obtenemos de desionización en el laboratorio, pues tiene una calidad bastante buena y normalmente está entre 1 y 2 microsiemens por centímetro, que es una muy buena calidad de agua. Es importante que anotemos este valor porque se lo vamos a restar a las medidas que hagamos de las disoluciones de ácido acético. Procedemos a continuación a preparar las disoluciones para llevar a cabo las medidas de conductividad de las diferentes concentraciones de ácido acético. En primer lugar, como indica el guión de la práctica, preparamos una disolución de ácido acético 0,1 molar en un matraz aforado de 250 mililitros. Esta es la disolución madre que vamos a utilizar para preparar las 6 disoluciones que vamos a medir su conductividad. Hacemos los cálculos previos de la cantidad de acético que tenemos que coger con la pipeta correspondiente y engrasamos el matraz aforado con agua destilada, mezclamos muy bien y una vez que tenemos mezclado, pues tenemos que hacer los cálculos para determinar la cantidad que tenemos que coger de ácido acético de la disolución madre para preparar las 6 disoluciones de ácido acético muy diluidas que van entre 10 elevado a menos 3 molar de acético hasta 10 elevado a menos 2 molar, la más concentrada. 6 disoluciones, con esas 6 disoluciones podremos obtener las conductividades y una vez determinadas las conductividades, sabemos de las clases de teoría que hay una ecuación que relaciona la conductividad molar con la concentración y nos permite determinar la constante de acidez, de disociación del ácido débil. Además, también nos permitiría obtener la conductividad molar límite a dilución infinita. Una vez que hemos medido la conductividad del agua, procedemos a ir midiendo la conductividad de las distintas disoluciones de ácido acético, comenzando por la más diluida hasta la más concentrada. De esa manera cometemos el mínimo error al ir pasando de una disolución a la siguiente y solo tenemos que tapar la célula con un poquito de la propia disolución a medir. Por tanto, imaginemos que es esta, cojamos una al azar, que hay que empezar siempre por la más diluida. Echamos un poquito en un frasco, en un vaso de precipitados y con la pipeta Pasteur y otro vaso más grande, pues procedemos a hacer el lavado. Cogemos con la pipeta Pasteur y le echamos unas cuantas pipetas por los orificios, por unos orificios que tienen laterales. No importa que se quede disolución en la célula porque es disolución de la misma que vamos a utilizar para medir. Y luego echamos pues unos 3 deditos en
como máximo con la mitad de los 100 mililitros que hemos preparado, unos 50 mililitros, para que nos dé la posibilidad de hacer 2 medidas. Para facilitar que se homogeneice la disolución en el interior de la célula de conductividad, puede ser interesante utilizar agitación magnética. Entonces cogemos el núcleo magnético, lo metemos en la disolución a medir, introducimos la célula de conductividad presionando el botón que hay aquí arriba para bajarla hasta dejarla cerca del núcleo pero sin que entre en contacto y que esté más o menos sumergida, y procedemos a registrar la medida como antes presionando el botón EC. Vemos que al iniciar la medida el núcleo magnético se pone en marcha y cuando ya se estabiliza la medida, pues entonces para de girar el núcleo. Observar que en la pantalla ha salido el valor que tenemos que anotar, que en este caso es 299 microsiemens por centímetro. Este valor no corresponde a ninguna disolución de las que vais a preparar, es un valor simplemente para ver cómo se hace la medida. Los valores que se miden en la práctica son inferiores a este valor, no llega en ningún caso a superar los 200 microsiemens por centímetro. Siguiente paso pues sería, volvemos a sacar la célula, sacamos el núcleo magnético y utilizando el vaso grande que vamos vertiendo todos los desechos, pues procedemos de nuevo, secamos el vasito que vamos a utilizar para la medida, vertimos también el que hemos utilizado para limpiar la célula y procedemos de la misma manera con la siguiente disolución más concentrada. Echaríamos un poquito aquí para lavar la célula, lavamos la célula y después en el vaso que es un poquito más alto pues hacemos la medida añadiendo unos 50 mililitros, así hasta terminar las 6 disoluciones. Hay un detalle que no hemos comentado pero que también es importante, y es que para hacer la medida muy fina, puesto que queremos determinar la constante a 25 grados centígrados, deberíamos todas estas disoluciones termostatizarlas en un baño durante unos 10 minutos o 15, sumergiendo la disolución en el baño y manteniéndola pues esos 10 o 15 minutos antes de empezar a hacer las medidas. Dependiendo de cuándo hagamos las prácticas, hay ocasiones, depende del mes, que la temperatura en el laboratorio está en 24 grados. En ese caso, el error es pequeñísimo y no sería necesario hacerlo. Pero si estamos midiendo a una temperatura que se aleja bastante de 25 grados centígrados, pues sería conveniente termostatizar. Hay que tener en cuenta también que los conductímetros en algunas ocasiones vienen con una sonda de compensación de temperatura, que lo que hace es compensar esa desviación debida al cambio en la temperatura. Con esto terminaríamos, digamos, las medidas experimentales de la práctica, porque consiste en preparar la disolución madre, las 6 disoluciones que vamos a determinar su conductividad, y ya a partir de ahí procedería a hacer los cálculos, a utilizar la ecuación correspondiente de la teoría para determinar a partir de la conductividad la constante de disociación del ácido, y compararíamos con la bibliográfica y determinaríamos el error. Una vez que hemos llevado a cabo las medidas y hemos utilizado la ley de inducción de Howard para determinar la constante del ácido débil, la constante de equilibrio de disociación del ácido acético, procederíamos con la segunda parte de la práctica, que consiste en determinar el grado de disociación de distintas formas. Una primera forma es a partir de la propia constante de acidez que hemos determinado, o si queremos hacerlo más correcto, a partir de la constante de acidez bibliográfica que se proporciona en el guión de la práctica. Un segundo método sería utilizando la ecuación de Arrhenius para el grado de disociación.
Este segundo método sabemos que es aproximado, aunque suele dar buenos resultados para disoluciones diluidas. Una cosa que tenemos que razonar es por qué es aproximada la ecuación de Arrhenius. Tenemos que revisar nuestros apuntes del tema, de las clases de teoría, y una vez que tengamos claro por qué es aproximada, entonces pasamos a intentar aplicar un método que va a corregir esa aproximación de la ecuación de Arrhenius. Es un método iterativo que se propone en el guión de la práctica, que lo que hace, mediante ese método iterativo, lo que se hace es corregir los errores que se cometen al aplicar la ecuación de Arrhenius. Pues una vez que aplicamos ese método, es muy importante que comparemos los tres valores que hemos obtenido del grado de disociación alfa. Vemos si son similares, si se diferencian mucho, y que demos una explicación a ese resultado. Si son muy distintos, a qué se debe esa diferencia, y si son muy similares, a qué se debe que hayan salido los valores tan similares. De esta manera, pues sacaremos conclusiones de las medidas que hemos realizado. Y ya para terminar, simplemente decir que es muy importante mantener la limpieza, porque la conductividad nos va a marcar si hemos preparado bien las disoluciones, si hemos hecho la limpieza adecuadamente. Y antes de terminar la práctica, yo aconsejo también medir la conductividad de la disolución madre, que es la más concentrada de todas, por eso la medimos la última, para que introduzca el mínimo error. Lavamos muy bien la célula con agua destilada y la dejamos disponible, preparada, todo muy limpio y ordenado, para que nuestros compañeros del próximo día puedan hacer la práctica y los resultados salgan bien, porque todo esté limpio. Dejamos todos los matraces y todo limpio. Bien, el objetivo de este video es hacer una explicación somera del trabajo práctico número 6 de conductimetría. Como van a ver en una primera parte, lo que van a desarrollar son medidas de conductancia directa. Para eso, como cualquier instrumento, uno tiene que calibrar la celda de conductividad, de la misma manera que lo hicieron con el electrodo de vidrio para medir pH. La idea es que se calibra su conductividad en contra de soluciones de potasios que tienen una conductancia específica conocida. Entonces, se prepara, por ejemplo, una solución de potasio 0,01 molar y se mide la conductancia y se compara con la conductancia específica correspondiente. De esa manera, uno puede calcular la constante de la celda. Es decir, lo que van a hacer es introducir la celda de conductividad en la solución de cloruro de potasio correspondiente y leer lo que dice el display. Por lo tanto, la constante de la celda, o el factor que corrige esa celda que a lo mejor tiene defectos en la fabricación, se obtiene, primero, dividiendo la conductancia específica de la solución de la tabla, dividido la conductancia que ustedes calcularon o que leyeron en el display. Ese cociente les va a dar las constantes de la celda. Cuando uno quiere informar medidas de conductancia directa, en forma de conductancia específica, tiene que afectar esa medida por la constante de la celda. Después van a medir conductancias de muestras de agua corriente, agua destilada, de agua ultrapura, y van a comentar los resultados. Para que tengan idea, algunos valores que pueden llegar a obtener se encuentran en esta tabla. En la segunda parte del trabajo práctico, van a desarrollar titulaciones conductimétricas. Es decir, lo importante de este método es que se basa en la variación de la conductividad eléctrica de una solución durante el transcurso de la titulación. Esa conductancia es función lineal de la concentración de los iones presentes, y nos vamos a valer de esto.
Además, como van a ver, y como en potenciometría, no es necesario conocer la conductancia específica porque nos interesa solamente la variación de la conductancia de la solución. ¿Está? Para poder encontrar el punto de equivalencia, lo que se hace es, se trazan rectas de las zonas lineales y donde se extrapolan al punto de equivalencia, es decir, donde se cruzan esas rectas, se toma la abscisa correspondiente como volumen de equivalencia. La agudeza del método depende de la inclinación de cada una de las rectas. Y una condición para esta titulación es que por lo menos el titulante debe ser 10 veces más concentrado que la solución que se va a titular. Siempre se va a aplicar una corrección por dilución. Es decir, la conductancia observada, que van a leer en el aparato, tiene que ser corregida por el factor de dilución para poderla utilizar en la determinación cuantitativa. Vean que este factor de dilución es siempre mayor que 1. ¿Está? Bueno, en la primera parte de la práctica van a titular ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, es decir, un ácido fuerte con una base fuerte. Van a encender el conductímetro, van a medir mezcla y van a agregar hidróxido de sodio de a 1 mililitro. Eso significa que van a tener que armar un aparato de esta manera, donde la celda conductimétrica tiene que estar sumergida donde está la muestra de la solución. Esto es un agitador magnético para homogeneizar constantemente. Desde la bureta van a agregar el hidróxido de sodio. Esto no está tan bien porque la bureta está demasiado alejada de la solución muestra y a lo mejor se podrían producir salpicaduras con la consiguiente pérdida de muestra. Así que la van a poner un poquito más abajo. Y van a leer en el display la conductancia de la solución. ¿Qué forma tiene una curva de titulación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio? Vamos a evaluar. Antes del punto de equivalencia, que es lo que nos interesan, los valores de conductancia alejados del punto de equivalencia, el ácido clorhídrico, prácticamente totalmente disociado, es titulado con hidróxido de sodio. En esa reacción, antes del punto de equivalencia, se forman los iones sodios, se mantiene el hidrocloruro y es agua. Observen que en el análisis no coloco el hidróxido de sodio porque al agregarlo se consume totalmente. Entonces, ¿qué están haciendo en la titulación? Están cambiando iones hidrógenos, protones, por iones sodios. Observen que la conductancia equivalente a dilución infinita del protón es muchísimo mayor que la del sodio. Entonces es de esperar que al principio de esta titulación haya una disminución lineal de la conductancia de la solución. Esa parte de la curva la voy a denominar A. No nos interesa qué pasa en el punto de equivalencia, sino después, el exceso de hidróxido de sodio. Es decir, en ese punto van a tener iones sodios, iones cloruro, después del punto de equivalencia, y van a ir agregando iones más sodios y más oxidrilos, que tienen conductancias equivalentes relativamente elevadas. Entonces, es de esperar un aumento lineal de la conductancia de la solución. Esta parte de la curva la voy a llamar B. Si ustedes grafican la conductancia de la solución corregida por dilución en función del volumen de hidróxido de sodio, la curva va a tener básicamente tres partes. Una primera parte lineal, donde disminuye la conductancia de la solución, la parte A, luego una zona que puede ser algo curva, y finalmente un aumento pronunciado de la conductancia debido al exceso de los iones sodios y oxidrilos denominada B. ¿Cómo encuentran el punto de equivalencia? Trazan rectas tomando puntos que estén alejados del punto de equivalencia. El punto de intersección de esas rectas les va a dar el volumen de equivalencia. ¿Se entiende? Es decir, en el TP, cuando vayan titulando con hidróxido de sodio, agregando de a 1 mililitro cada vez, lo que van a obtener es una tabla que les va a dar volumen de hidróxido de sodio y conductividad o conductancia corregida por dilución de la solución. Observen que los valores de conductancia van disminuyendo hasta un valor mínimo y luego aumentan. Si ustedes grafican esto, obtienen puntos. Y quien confeccionó este informe practicó la regresión lineal con los puntos alejados del volumen de equivalencia, los que están acá en marrón. Y en la segunda parte,
los puntos también alejados del punto de equivalencia, los que están en gris. Observen que las regresiones lineales que obtuvo para cada uno de ellos, con un coeficiente de correlación bastante aceptable, ¿sí? Y el volumen de equivalencia, obviamente, lo van a encontrar igualando estas ecuaciones, despejando el valor de x, que en la abscisa indica un volumen. ¿Se entiende? Otra forma de analizar estas curvas de titulación es analizando la contribución de cada uno de los iones. Observen que al principio de la solución hay una contribución muy importante de protones, que esto está en naranja, y los cloruros. A medida que se avanza en la titulación, disminuye la conductancia de los protones, los cloruros se mantienen constantes y van aumentando los sodios. Luego del punto de equivalencia, ¿qué pasa? Sigue aumentando la conductancia debido a los iones sodios, cloruro se mantiene constante porque no hay más, y el ion oxidrilo aumenta la conductividad de la solución porque está siendo agregado en exceso. Si uno toma un determinado valor, por ejemplo, 300, que en este caso serían microsiemens, esos 300 tienen contribución de cloruros, que si hacen la proporción en altura les va a dar un valor más o menos de 69 microsiemens, ¿sí? Una contribución de sodio, de nuevo, si hacen la proporción en altura les va a dar alrededor de 85, y una contribución de oxidrilo, que si hacen esa proporción le dan 146. Si suman 69, 85 más 146, es lo que mide la solución, esos 300 microsiemens o lo que sea. Pero entiendan que la curva de titulación tiene esa forma. ¿Está? Bien. ¿Cómo es la curva de titulación de un ácido débil con una base fuerte? Vamos a analizar de nuevo. Tenemos ácido acético que en un principio está muy poco disociado. Es decir, hay una pequeña cantidad de protones y acetatos. Al agregar hidróxido de sodio, se forman iones sodios y acetatos. Observen que en esta zona, de nuevo, estamos intercambiando iones hidrógenos de conductancia equivalente a dilución infinita bastante elevada por iones sodios. Esta zona es muy pequeña porque son pocos los protones que provee la disociación del ácido acético. La voy a llamar zona A. Luego, uno tiene prácticamente ácido acético sin disociar, porque los acetatos que se generaron reprimen la disociación del ácido acético. Entonces, al agregar hidróxido de sodio, va formando iones acetatos, iones sodios y agua. Estos tienen conductancias equivalentes relativamente elevadas, por lo tanto, después la titulación va a ir aumentando, la solución va a ir aumentando su conductancia. Esta zona la voy a llamar B. Finalmente, después del punto de equivalencia, cuando se agrega hidróxido de sodio, sucede algo similar. ¿Qué tenemos? Iones sodios y iones acetatos, y se agregan iones sodios y iones oxidrilos, cuya conductancia equivalente es bastante elevada. Esta zona de la curva la voy a llamar C. Entonces, si graficamos conductancia de la solución corregida en función de volumen de hidróxido de sodio, primero tenemos una zona relativamente pequeña que a veces puede no aparecer, donde se neutralizan los protones que vienen de la disociación del ácido acético. Luego, una zona lineal que se debe a que se está titulando ácido acético sin disociar, se forman iones sodios y acetatos, y finalmente, después del punto de equivalencia, un aumento en la conductancia de la solución debido al exceso de hidróxido de sodio. El punto de equivalencia se va a encontrar extrapolando las rectas de las zonas lineales, donde se forma el acetato y el sodio y el exceso. Esto nos va a indicar el volumen de equivalencia. ¿Está? De nuevo, ustedes lo que van a obtener es una tabla ese día de... Se me fue. Esperen un poquito, ahí está. Una tabla que tiene volumen de dióxido de sodio y conductancia de la solución corregida. Observen que en este caso la conductancia va aumentando constantemente. Si grafican estos puntos, ¿qué sucede? De nuevo, observen que quien confeccionó el informe, para hacer la regresión lineal, tomó estos puntos que están alejados del punto de equivalencia. Y por supuesto, aquellos también que están alejados,
y que les dan un coeficiente de regresión lineal muy bueno o adecuado. ¿Está? Extrapolando estas rectas, es decir, igualando las ecuaciones, obtiene el volumen de equivalencia. De nuevo, esa curva se puede analizar viendo la contribución de cada ion. En el principio, como pueden ver, tiene muy pocos protones que disminuyen su conductividad porque se agrega hidróxido de sodio, que en el caso anterior prácticamente no se ve. Después, observen, sodio aumenta su conductividad porque se agrega constantemente, acetato va aumentando porque de ácido acético, sin disociar, forma acetato y sodio, hasta el punto de equivalencia, donde la contribución de acetato sigue siendo la misma cuando evaluamos esa conductancia corregida. Y al final, en el exceso, tienen un gran aumento de la conductividad debido al agregado de los oxidrilos. Pero entiendan que la curva de titulación tiene esta forma. ¿Se ve? Bien. ¿Por qué desarrollamos esto? Tiene unas cuantas ventajas. La ventaja principal es que se puede utilizar en soluciones muy diluidas, en sistemas cuya reacción no es completa o es lenta en el punto de equivalencia, soluciones turbias, intensamente coloreadas, la presencia de reductores o oxidantes fuertes en la terminación de ácido-base, y se pueden desarrollar titulaciones por precipitación y por formación de complejos. ¿Está? Gracias, Vicky Antunes, por los gráficos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el lunes.